Bienvenido a Inside Polk, soy Jackson Tejada. Antes de comenzar, asegúrese de suscribirse al canal y seguirnos en Facebook e Instagram. Ahora, esto es lo que está sucediendo en el condado de Polk. El lunes 10 de marzo se inauguró la tercera exposición anual del Festival de Escritura en el edificio administrativo del condado de Polk, ubicado en 330 West Church Street en Bartow. Durante el mes de marzo, entre las 8 a.m. y las 5 p.m., los residentes y visitantes pueden ver la exhibición en el vestíbulo principal del edificio administrativo del condado de Polk, mientras se continúa con la restauración del centro histórico del condado de Polk. La exposición muestra el trabajo de estudiantes de escritura creativa y diseño gráfico de la Southeastern University del condado de Polk. Esta asociación única revela las habilidades de los estudiantes para interpretar la historia del condado de Polk en un medio artístico y fomenta habilidades importantes que son esenciales para el éxito futuro. Actualmente, la Organización de Planificación de Transporte de Polk, TPO, está actualizando Envision 2050, el plan de transporte a largo plazo que abordará el futuro sistema de transporte del condado. Envision 2050 establecerá la base para la planificación y las inversiones en el transporte de los próximos 25 años, asegurando que la infraestructura del transporte puede satisfacer las necesidades del condado. Para garantizar que el plan Envision 2050 aborde las necesidades y prioridades del condado de Polk, TPO está solicitando la opinión pública para comprender mejor las preferencias y prioridades de la comunidad. Los residentes y visitantes del condado de Polk pueden dar su opinión visitando el sitio web de Envision 2050, donde pueden completar encuestas en línea, dejar notas en el mapa interactivo del sitio de web o poner comentarios en el muro de comentarios del sitio web. El sitio web también proporciona a los espectadores información detallada acerca del plan e información sobre las próximas reuniones públicas a las que los residentes y visitantes pueden asistir como otra forma de contribuir con su opinión. Para saber más acerca del Envision 2050 o compartir su opinión o comentario, escanee el código QR de la pantalla. La División de Parques y Recreaciones del Condado de Polk está realizando mejoras en las áreas de recreación del Poinciana Community Park y del East Central Park. Ambos parques cerraron a principios de este mes para las renovaciones. Los elementos en la lista de renovación incluyen la repavimentación de 2 canchas de baloncesto en el Poinciana Community Park, ubicado en 5109 Allegheny Road en Poinciana, y la repavimentación de 2 canchas de baloncesto y 2 canchas de tenis en el East Central Park, ubicado en 5555 Lake Trask Road en Dundee. Se espera que las renovaciones estén terminadas para este fin de semana. Para más información, llamar a la División de Parques y Recreaciones del Condado de Polk al 863-534-6911. Los servicios públicos del Condado de Polk están ofreciendo revisión del sistema de riego a los clientes que califiquen. La revisión del sistema de riego está disponible sin costo alguno a los usuarios que gasten un alto volumen de agua, que hayan consumido un promedio de al menos de 14,000 galones de agua por mes durante un periodo de 3 meses. El programa está disponible para viviendas individuales, viviendas multifamiliares y negocios comerciales. Cada revisión del sistema de riego incluye recomendaciones específicas del sitio, asistencia con la configuración adecuada del temporizador de riego y una verificación de la funcionalidad del sistema, incluida la identificación de líneas con fugas y o cabezales de riego rotos. Los clientes que hayan adquirido sensores de lluvia o temporizadores inteligentes para sus sistemas de riego también pueden recibir ayuda para su instalación durante la revisión. Estas revisiones del sistema de riego ayudan a reducir las demandas de riego y protege el suministro de agua del condado. Los clientes de otros servicios públicos también pueden ser elegibles para participar en el programa. Puede ponerse en contacto con los servicios públicos del condado de Polk por correo electrónico a conservewater@polk-county.net o llamando al 863-298-4236. Antes de terminar, suscríbase y dele me gusta a este video. Únase a nosotros la próxima semana para ver más Inside Polk. Thank you for watching. For more information, go to polk-county.net.